el desafío tiene la vara muy alta, ¿no? Porque hemos visto cómo los chicos responden de escuelita y hablaban todo. Y hablar de algo que es común a todos. Todos los que estamos acá, lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo, o seguramente lo vamos a sufrir. Y es la presión. ¿Qué quiere decir sentir presión? Somos poquitos acá, así que si no hablo solo. ¿Qué significa que siento presión? No, dígame, ¿no? Apretados. Está apretado, ¿no? Cuando alguien ejerce presión, así como decía el hermano recién, hay diferentes aspectos donde podemos sentir presión. Todos los que estamos acá vamos a tener presiones. El tema es cómo saber sobrellevar esas presiones. Lo que tenemos que saber es que, en concreto, que todos tenemos presiones. Para que no sea tanta palabrería mía, voy a pedir que abran la palabra en Hechos, capítulo 4, del versículo 1 al 22. Yo sé que es largo, ¿no? Pero a veces es bueno leer, ¿no? Las cosas, a veces leemos partes muy chiquitas y se nos quedamos sin toda la historia, todo lo que nos quiere mostrar el Padre. ¿Quién eran los sacerdotes? Acá que mencionan la palabra. Caifás y Anás, dicen, muy bien. Eran personas que tienen influencia sobre el pueblo. ¿Quién eran los saduceos que mencionó recién la hermana? Para que entendamos un poco más, porque una vez leemos y decimos. ¿Otra secta, algo así? Era una secta así como de la religión judía, que ellos habían optado por colaborar con el imperio romano para poder tener beneficios, gozar de ciertos beneficios, ¿no? Obviamente esto hacía que el pueblo judío se enojara con ellos, decían, está colaborando con ellos y está acá. Y eran hombres ricos, intelectuales del momento, eran hombres poderosos de Jerusalén. Imagínense a Pedro y a Juan hablando delante de estos hombres, ¿no? Estos sacerdotes y saduceos, y encima refutándole todo lo que le estaban diciendo. ¿A alguien le gusta que le refuten las cosas? Cuando uno va a hablar y dice, no, así no es, ¿nos gusta o no? No. A nadie nos gusta, ¿no? A mí no me gusta. Pero yo calculo que acá, ¿es bueno que nos corrijan? Sí, es bueno. Corrigen, ojo, eso sí es bueno. Pero a nadie nos gusta esa corrección. En el momento nos gusta. Después, cuando caminamos y vemos el trayecto recorrido, nos damos cuenta de la importancia de esa corrección. Fíjense que dice la palabra que tanto a Pedro y Juan, ¿a dónde lo enviaron? A la cárcel, ¿no? Terminaron en la cárcel, ¿no? Porque habían salvado a una persona. Y depende de cómo lo podemos mirar a todo esto, podemos decir que por compartir la palabra terminaron en la cárcel, Pedro y Juan. Pero si leemos y releemos los versículos, dice que por compartir esta palabra 5.000 personas recibieron a Cristo. 5.000 personas. Y yo cuando armaba la palabra me preguntaba, ¿habría valido la pena por una sola persona o no? Sí. Cuando empezó todo esto, ¿valía la pena cuando eran poquitos? Sí. Uno cuando saltó un barrio acá dicen, sí, vale, pero cuando empiezan, y todo lo que empieza cuesta, y hay que remarla mucho más, ¿valió la pena? Sí. El versículo dice, el 5 nos dice que los pusieron a Juan y a Pedro delante del concilio. ¿Quién era el concilio? El concilio eran 70 personas. ¿Cuántos somos acá? Ahora vamos a ver aproximadamente, ¿qué pregunta? ¿No? 30. 30, ¿no? Imagínense.
el doble de personas acá, y imagínense a Pedro y Juan. Pero estamos hablando de que son 70 personas ricas, poderosas, con poder, supuestamente, que tenían que enfrentar a Pedro y Juan, ¿no? Por todo lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Predicando, ¿no? El concilio le preguntó ¿cómo lo sanaron? No. A ellos les molestaba que prediquen, que den a conocer a Cristo. ¿Y qué les exigieron a ellos? Que dejen de compartir la palabra, que no querían. Ahora fíjense, tenían presión Juan y Pedro a estar frente de 70 personas. Si yo le pregunto a Melissa cuando te dicen pasar, ¿sentiste presión un poco ahí o no? Uno a veces cuando no conoce a la gente, ¿no? Estamos acá, pero sentimos eso de decir que si me equivoco y digo una palabra y la tergiverso y terminan, o si se me nubla la vista, todos tenemos esa presión. Y si yo les pregunto a ustedes, hermanos, de acuerdo a lo que leyó la hermana recién, ¿cómo estuvieron ahí Juan y Pedro? ¿A la defensiva? ¿Defendiéndose del concilio de las 70 personas o estuvieron a la ofensiva? A la ofensiva. Sacaron todo, mostraron todo, no se guardó nada. A veces nosotros nos guardamos cartas, dejamos algo, ¿no? Por las dudas. A veces queremos tener un plan B para ciertas cosas, ¿no? Pero acá el Señor nos estaba mostrando, a través de Pedro y Juan, que ellos no se guardaron nada, todo fue puesto en luz. Dice la palabra acá, no dice la palabra, que tanto Pedro como Juan eran personas comunes, dice, ¿no? Del vulgo, ¿qué significa? Del pueblo, ¿no? Fíjense, estas personas comunes que estaban frente a todas estas personalidades de la época, les refutaban todo. Y fíjense cómo esa presión que tenían estas dos personas fue trasladada a estas 70 personas. Fueron expuestas, pero no podían refutar porque era claro. La evidencia que tenían era incontratable, ¿no? Había un hombre sanado. ¿Cómo podemos decir algo si tenía el hombre sanado? ¿Cuál es otra evidencia que tienen clara ahí? Que eran personas comunes, que ellos sabían que eran comunes, pero ¿cómo podían ponerse a refutarle todo a ellos? ¿Cómo se pararon con la autoridad frente a ellos? Porque eran vidas cambiadas. No cambio de mano, si no me parece. ¿Y qué es lo que hacen los líderes religiosos? Tratan de ocultar la verdad, ¿no? Algo que parece tan obvio, que a veces es tan parecido a la realidad que nos toca vivir, ¿no? Siempre a veces se trata de ocultar la realidad. Pero es difícil. Bueno, cuando vinimos, yo quiero decir, hermano, yo no conocía tanto a Raúl porque él nos contó un poco el testimonio de su vida, ¿no? Pero cuando él nos cuenta el testimonio de su vida, hay una verdad incontratable, que el que lo conocía antes dice, epa, este no puede ser Raúl. El que yo conozco era otro. Y si yo le pregunto a Nicolás, que conocía antes, conocía a Cristo también, y si le pregunto a Jorge, también. Tienen que ver un cambio incontrastable. Y cuando la gente también nos pregunta sobre estos cambios incontratables que poseemos, y lo ven y lo palpan, pero no quieren aceptar a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer cuando nos toque vivir eso? ¿O lo vamos a vivir?
Lo que tenemos que hacer es seguir orando por esas personas, ¿no? Porque ellos están viendo el cambio que hubo. ¿Quién más que conoce el viejo Álvaro, el viejo Nicolás, el viejo Mateo, el viejo Alberto? ¿Quién más que los anteriores conocen? Nosotros el desafío tenemos ahí, orar por esas personas. No sabemos si va a ser con nosotros, puede ser con otras personas, pero tenemos en oración. Y si no conoces a Cristo, yo no sé si todos los que están acá conocen a Cristo, pero si hay alguien que no conoce a Cristo y te están hablando y todavía estás negando a esto, no vas a tener que cerrar tu orgullo, vas a tener que dejarlo de lado y abrir tu corazón y recibir a Cristo. A estos discípulos se les exige que dejen de compartir la palabra. ¿Eso va a hacer caso o no? No. Mejor ofrecer a Dios antes que a los hombres. Ellos debieron ofrecer a Dios antes que los hombres. ¿De dónde habían salido ellos recién? De la cárcel, ¿no? Y se les estaba exigiendo que dejen de compartir la palabra. Entonces, ¿cuál era el destino que iban a tener? Podía seguir, volver al Sheraton, ¿no? Al hotel 5 estrellas donde estaban antes, no iba a ser ahí. Entonces, cuando uno lo lee, lo ve como algo obvio. Ellos tenían esa presión de saber que podían volver a la cárcel. Dice la palabra, dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense que esta respuesta no deja lugar a dudas, ¿no? Al concilio. No es que dar una verdad media, no es que tratar de apaciguar los ánimos, sino que muy por el contrario, ¿no? Termina la palabra diciendo que los amenazan, pero los vuelven a dejar libres, ¿no? Quizá como cuántos azotes más, como para que no queden dudas, ¿no? Pero con la alegría de estos hermanos de saber que el papá de Dios lo había cubierto, lo había cuidado, ¿no? Que habían soportado estas presiones, ¿no? ¿Quieren leer un poco más? Vamos, tiempo no, vos me decís cualquier cosa, ¿no? Si los casos también díganme, porque yo no me van a decir que estoy hablando mucho. ¿Quién de acá sabe leer? ¿Quién quiere leer? Así no le pongo presión, le doy la libertad. Acá, Hechos capítulo 5. Del 17 al 42. 5, 17, 42. Sí. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose del sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero los guardias no la hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquellos. ¿En qué vendrían a parar aquellos?
Pero vinieron uno de los que de esta noticia, los hombres le pusieron en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque tenían ser apartados por el pueblo, apedrados por el pueblo. Cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote los preguntó diciendo: ¿no os he mandado estrictamente que me enseñen en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándoles en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Hasta qué número era? 42. Ellos, yendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y dijo: israelitas, mirad por vosotros lo que habéis de hacer respecto a estos hombres, porque ante estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en el día del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se dispersará. Pero si es de Dios, no las podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, los ordenaron que no le hablaran en el nombre de Jesús, y le pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas insensatamente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Amén. Una semana que te hecho sufrir, ¿no? Qué bueno leer la palabra, ¿no? Alimentarnos. Como les dije, estos líderes estaban celosos, ¿no? De Juan y de Pedro. Y cuando armaba la palabra pensaba, ¿no? Que los líderes siempre reclaman este respeto, ¿no? Pero fíjense cómo Pedro y Juan se lo ganan al respeto del pueblo. Amén. Hacían milagros, sus seguidores crecían exponencialmente. Dijimos de 5.000 personas, ¿no? Acá no, estamos algo más grande, y seguramente estamos acá, y la próxima vez que venga seguramente será algo más grande, y creciendo, y serán nuevos desafíos. La presencia de Dios estaba con ellos, ¿no? Pero fíjense que los problemas
se volvían a repetir con el concilio, con los sumos sacerdotes, ¿no? Hace poquito habían tenido problemas y ahora vuelven a tener problemas. ¿Y dónde vuelven a parar? Otra vez al hotel, ¿no? Fueron de vuelta y los fueron a llevar. Se ve que tenían ahí alquilado una suite ya ellos, ¿no? En la cárcel. La única diferencia es que esta vez el Señor los sorprendió. No solamente a ellos, sino que también los sorprendió a todos los sacerdotes. Los líderes creen que de cualquier forma dejen de compartir la palabra. Y fíjense que cuando se dan cuenta que no están en la cárcel, la pregunta de los discípulos, ¿cuál hubiera sido nuestra? ¿Cómo se fueron de la cárcel? Y bueno, ¿cómo salieron de ahí? No, fíjense cómo estaban tan orgullosos y decían, dejen de compartir la palabra. No les importaba cómo habían salido de la cárcel. Imagínense que en ese momento las consecuencias para los jefes de la guardia de la cárcel era la muerte. Se habían escapado de la cárcel, no podían salir de ahí. Pero fíjense cómo los sacerdotes están pensando que dejen de compartir la palabra. Y cuando pensaba, hermano, decía, ¿qué vamos a hacer, no? Cuando vengan esos momentos en los cuales no quieran que compartamos la palabra, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando estamos todos acá decimos, no, vamos a combatir, vamos a seguir compartiendo la palabra, ¿no? Pero cuando estamos en la lucha y empezamos a ver todo, nos podemos sentir apichonados. ¿Sería lógico o no sería lógico? Sí, sería lógico. Por eso es lo importante de la comunión con los hermanos cuando suceda ese momento. Lucas capítulo 6, del versículo 22 al 23 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Quiere decir que estamos cuando suceden estas cosas, que estamos en el buen camino, ¿no? Estamos molestando, estamos sacando de lo habitual. Acá aparece un personaje Gamaliel, ¿no? Un miembro del concilio que podríamos decir que le salvó la vida a los apóstoles, ¿no? Podría ser un pensamiento, porque puso paño frío, ¿no? A esa. Pero yo también, cuando el hermano Batote pensaba que si él no ponía estos paños fríos, se podría quebrar ese concilio, ¿no? Porque si le hacían algo a esos apóstoles, a Juan y a Pedro, se iba a levantar el pueblo, ¿no? Ellos tenían temor del pueblo. Y no se iban a enojar solamente con el pueblo, sino que el imperio romano se iba a enojar con los sacerdotes, porque ellos no querían problemas, no les interesaba eso. Así que Gamaliel, podemos decir que puso paño frío, pero hasta ahí nomás. Yo me tomo también diciendo que no quería que se quiebre todo ese concilio que estaba armado. Eso es el pensamiento mío, por favor, hermano, ¿no? Eso es algo que yo no lo quiero decir como algo seguro, les transmito nomás. Y acá dice que Gamaliel les pone dos casos: Teudas, que era un hijo, y Judas de Galileo, el Galileo dice, ¿no? Teudas dice que había levantado una revuelta con 400 hombres, pero cuando Teudas muere, los 400 se dispersan y se desvanece esa rebelión. Y la segunda es Judas de Galileo. Judas de Galileo era un dirigente político económico que estaba en ese momento, judío, y que lo empezaron a censar para que empiecen a tributar. Imagínense que el imperio romano te dice, bueno, acá todos, ¿cuánto van a poner cada uno? Y no quiere saber nada. Obviamente levantó gente,
estaban más de acuerdo, pero cuando él muere, todo ese levantamiento muere con él, se desaparece. Por eso cuando voy a releer un poco el 38 y 39 que leyó Raúl recién, Gamaliel le dice, apartado de esos hombres, ¿no? Y dejadlos, porque si este consejo o si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Se va a destruir, como pasó con Teudas y con Judas de Galileo. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea tal vez que hayáis luchando contra Dios. Yo cuando pensaba en todo esto, pensaba cuánto más tenemos que ser más tolerantes, hermanos, a veces, ¿no? Y lo digo, cuando somos más grandes nos ponemos más intolerantes de ciertas cosas, pero debemos tratar de no ser tan represivos, pensaba, ¿no? Hermanos, para ir finalizando un poco el tema de hoy, de la presión, quería compartirles solamente que sepan que todos los que estamos acá tenemos presiones en mayor o en menor medida. Hermanos, quiero decirte que el Señor sabe lo que está pasando hoy en tu vida, en mi vida. Amén. Sabe por lo cual estás luchando. Yo sé que acá son de poco hablar, pero yo sé que con el Señor se tienen que abrir, hermano. En su oración, en su intimidad, no puede tener ese mismo miedo de hablar. Cuando uno va a orar con Él, tiene que abrirse, exponer su corazón. Cuando uno dice que habla con el Señor y digamos se habla al Señor, quiere decir que uno va contando. ¿Uno tiene un amigo acá o no? Hay los jóvenes. ¿Tiene amigos con el cual se comentan y hablan todas las cosas o no? ¿Tiene o no? Uno a veces tiene esas cosas, ¿no? Bueno, y a veces contamos todo y hasta además después nos decimos, eso no te... Y tenemos esa relación de confianza que vamos generando, ¿no es cierto? Bueno, con el Señor tiene que ser más, mucho más. Porque sabemos que el Señor no nos va a defraudar. El que tenemos al lado sí, se puede equivocar, después capaz que nos hace meter la pata, pero el Señor jamás. Y esa es la relación que tenemos que profundizar. Todos los que estamos acá tenemos presiones diarias, ¿no? Quizás unas presiones que actualmente no me están dejando dormir ni comer, no lo sé yo. Quizás no lo sabe el de al lado, pero vos sí lo sabés. Mírese cada uno al costado, pregúntele si tiene alguna presión. Míralo, sin miedo, pregúntale, ¿tenés presiones? ¿Le han dicho que sí o no? Sí. Entonces se dan cuenta que todos tenemos esto. Son presiones grandes, chicas, no importa. Hermanos, las presiones están al orden del día hoy. No es algo nuevo, es algo habitual que van a suceder siempre. Lo importante y el desafío que yo les planteo hoy en día es que no sucumbamos ante ella, ¿no? Les desafiamos a poder superarlas, a poder hablarlas con algún hermano que esté más crecido, a orarlas, a exponerlas ante las palabras. Herramientas tenemos: la oración, la palabra, el congregarse, los hermanos mayores, la multitud de consejos, está la sabiduría, dice, ¿no? Bueno, hermanos, espero no haberlos cansado. Esa es la palabra que me dio el Señor para compartirles el día de hoy. Y una vez más agradecido por habernos dejado venir con mi esposa aquí, ¿no? Y contento de ver una iglesia pujante y creciente, ¿no? Amén. Amén.